Hola a todos, bienvenidos al Centro Psicológico Conectados. Hoy daremos inicio a nuestra primera sesión psicoeducativa y hablaremos sobre un tema muy importante, el maltrato infantil. Empezaremos por definir qué es el maltrato infantil. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Es decir, es toda forma de abuso en la que los adultos aprovechan su condición de fuerza y poder para vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Ahora veamos cómo se presenta en el mundo. La violencia en su forma de maltrato infantil está presente en cada uno de los continentes. No olvidemos que cada cultura acepta o rechaza ciertas conductas y lo que para nosotros en Occidente podría ser considerado un acto abominable y totalmente repudiable, en Oriente puede tener un significado totalmente opuesto. A nivel mundial existen instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y la ONU, los cuales tratan de erradicar este fenómeno. Aún así es muy difícil, ya que el maltrato infantil se ha normalizado. La crianza basada en los castigos ha sido heredada de generación en generación. Los niños, niñas y adolescentes creen que se lo merecen o que son culpables, y los adultos creen que así formarán personas de bien. Más adelante profundizaremos en estos aspectos. Por ahora, ¿sabían ustedes que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños? Una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 menores de 15 años. 1.000 millones de niños y niñas de 2 a 14 años sufren de agresiones por parte de sus padres, familiares o cuidadores. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del sistema inmunológico y del desarrollo cerebral temprano. En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales. Por las fuerzas militares, por las personas que trabajan en las organizaciones que los rescatan y en algunos casos por miembros de los hogares que los acogen temporalmente. El año 2017, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, realizó un censo nacional, donde se encontró que el total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años asciende a 9.201.083, de los cuales, como veremos a continuación, el 14% aproximadamente sufre violencia. Ahora veamos el gráfico número 1, donde se observa que durante el primer trimestre del año en curso, el total de casos atendidos fue de 12.014. Si observamos, en enero se atendieron 5.184 casos, en febrero 5.100 atenciones y en marzo se observa una baja significativa con 1.725 casos atendidos. Sin embargo, esto podría deberse a la pandemia y sus restricciones. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creó el 2019 el Programa para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar denominado Aurora, cuyo significado es el comienzo de un nuevo día. Este programa tiene como finalidad diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención y apoyo para las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, mujeres, niños, adultos mayores y, por qué no, hombres, porque el maltrato hacia los varones también está creciendo. Si bien es cierto que los hombres ejercen violencia física con más frecuencia, las mujeres ejercen violencia psicológica.
Ahora veamos quiénes sufren más con la violencia o maltrato infantil. ¿Varones o mujeres? Según se observa en el gráfico número 2, del total de casos de violencia cometida a los menores de edad, son las niñas y adolescentes mujeres quienes más lo padecen. Con 7.747 casos atendidos, representan el 64% del total. Eso no significa que el maltrato hacia los niños no sea significativo, tomando en cuenta que en el futuro serán ellos los que ejerzan violencia de género o violencia familiar. Esto podría ayudarnos a comprender cómo es que el ciclo de la violencia funciona. Las mujeres aprenden a ser sumisas, crecen creyendo que así es el amor, que es normal aguantar gritos, golpes y condiciones. Y los hombres ejercen su poder porque así es como se trata a una mujer. Así son las cabezas del hogar. Ahora veremos el gráfico número 3, por tipo de violencia. Observamos que de los 12.014 casos reportados, 5.634 corresponden a violencia psicológica, 3.682 a violencia física, 2.638 a violencia sexual y 60 casos corresponden a violencia económica. Sin embargo, este 60 podría crecer si no existieran las conciliaciones, los acuerdos internos entre padres sobre las pensiones de sus hijos, y si todas las personas que lo sufren lo denunciarían. Por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, se considera violencia económica cuando el hombre a cambio del dinero diario o semanal o de las pensiones exigen tener relaciones sexuales. Muchas de las mujeres no lo denuncian porque lo consideran normal o porque en las comisarías no se aceptan estos tipos de maltrato. Después de todo, debe existir pruebas y en otros casos los prejuicios de los que atienden los casos es para no creerlo. Recuerdo que cuando realizaba mi serum al interior del país, el juez de paz, la máxima autoridad en estos casos, dio una charla sobre violencia familiar y dijo textualmente: muchas mujeres se quejan de que sus esposos les pegan o les gritan, pero ustedes tienen que comprender que sus esposos trabajan, están cansados, ellos solo quieren llegar a la casa y que todo esté en orden, y ustedes los fastidian. Déjenlos salir los domingos a jugar su pichanguita y a tomarse unas agüitas. Pero no, ustedes les reclaman de por qué salen. Entiendan que ellos están estresados. Atiéndanlos, apóyenlos. Ustedes son las encargadas del hogar. Conversen. En ese momento pensé, no me importa que me expulsen de mi serum. Levanté mi mano y me puse de pie. Mi colega me dijo cálmate y mi coordinador me miró con cara de cállate. Pero le dije lo que pensaba. No fui irrespetuosa, pero le dije que como mujer me sentía totalmente violentada por lo que acababa de escuchar. Y peor aún, me sentía impotente al ver cómo las señoras de los comedores y vasos de leche que asistieron se reían. Sí, se reían mirándose unas a otras. Eso fue lo peor. Este es solo uno de los casos que me ha tocado vivir. Bien, para continuar hablaremos de violencia sexual, que en nuestro país es alarmante. Como vemos aquí, de los 2.638 casos reportados, 1.105 son de violación sexual consumada. De esta cifra, 1.018 se ha producido en contra de niñas y adolescentes mujeres. Es decir, el 92% de las violaciones sexuales es realizada contra el sexo femenino. Sin embargo, estas cifras podrían crecer desmesuradamente si todos los padres de los niños decidieran hacer las denuncias respectivas, o si todos los niños rompieran el silencio y aún con miedo le contarían a sus padres lo que les ha sucedido. Muchos ni siquiera saben que han sido violentados sexualmente, en todas las formas que esta abarca, como veremos más adelante. En alguna oportunidad atendí el caso de una adolescente que llegó a consulta acompañada por su madre, por tener problemas de conducta. Ella tenía 13 años en ese entonces, pero durante la entrevista se puso a llorar y me dijo: nadie me entiende, nadie sabe cómo yo me siento, nadie puede ayudarme. Cuando tenía 5 años, mi tío vivía con nosotros.
Él era muy cariñoso conmigo, me besaba, me abrazaba, a veces me tocaba en algunas partes y me decía que le toque y que haga cosas, cosas que no quiero recordar, pero no dejo de pensar en eso. Yo no sabía que eso era malo. Cuando tenía 7 años, una de mis amigas se puso a llorar y nos contó que su primo le había hecho algunas cosas que mi tío me hizo a mí. No entendía por qué ella lloraba, no entendía por qué no le había gustado. Tal vez ahí yo empecé a sentir que algo dentro de mí cambiaba. No sé cómo decirlo, pero ese día todo cambió. Recién me di cuenta de lo que me había pasado. Pero soy mala. Yo me sentía bien. Yo no sabía. Ahora tengo asco. No quiero que nadie me vea, que nadie me toque. No he olvidado sus palabras, su llanto, su desesperación, su confusión, su querer saber si estaba bien o no lo que hizo. Ahora veamos quiénes son los principales agresores. El gráfico número 5 nos muestra que son los padres, papá y mamá, quienes ejercen mayor maltrato en contra de sus hijos, en sus diversas formas, incluido el abuso sexual. En el Perú la violencia física y psicológica es cotidiana y peor aún, está normalizada, es decir, se usa como una forma válida de corregir, controlar o mostrar poder sobre los niños, niñas y adolescentes. En la mayoría de entrevistas con padres de familia, ellos no son conscientes del abuso que cometen, porque creen que es su derecho a corregirlos, para hacer de sus hijos personas de bien. Yo soy un hombre derecho y mi padre, ¿qué no me ha hecho? Si no le corrijo ahora, él se va a pasar sobre mi cabeza y luego ya no voy a poder controlarlo. Ella es una malcriada, cree que va a ganarme. Ya le he hablado y no entiende, parece que le gusta el golpe. En mis años de trabajo con niños, adolescentes y padres de familia, he visto cómo la violencia solo empeora la situación de las relaciones familiares. Antes me frustraba y no lograba comprender por qué lo hacían, y ese era el problema. Emitir juicios nos ciega a ver el trasfondo del problema. Cuando inicié mi formación en logoterapia y conocí a mi esposo, también psicólogo, él me ayudó a ver más allá. Daniel tiene una firme creencia, y es que todo lo que hacemos lo hacemos con una intención amorosa. Empecé a entender de que detrás de los gritos y golpes existe la mejor de las intenciones. Que no sean las formas adecuadas, eso sí, no lo son. Pero todos quieren que sus hijos no sufran lo que ellos han sufrido. Todos los padres quieren que sus hijos sean mejores, que tengan las oportunidades que ellos no tuvieron. Tal vez ellos aprendieron de que de esta es la única manera de que la fuerza es la mejor forma de hacer que ellos logren sus objetivos. Sí, sus objetivos. Hay que trabajar los objetivos del padre y los objetivos de los hijos. Los padres no se dan cuenta de que en realidad cada vez que aplican los castigos, sus hijos sienten miedo, ira, resentimiento y se alejan cada vez más de la posibilidad de ser mejores. Y hasta este concepto tiene que ser trabajado con los padres. ¿En qué quieren que sean mejores sus hijos? Como personas, que sean mejores en lo económico, en el trabajo, ¿en qué? Los padres olvidan que sus hijos tienen su propia conciencia y por tanto tienen libertad para elegir. Si bien hemos mencionado que los padres tienen una intención amorosa, también es cierto que a lo largo de la historia se han conocido casos en los que los padres abusan de sus hijos de forma deliberada. Existen padres que lamentablemente están tan restringidos que en pro del amor que dicen sentir, los manipulan, los usan y hasta les causan dolor solo por placer. Felizmente, estos padres son pocos a comparación de los padres que están confundidos y que de alguna forma buscan ayuda o que aunque al principio acudan a regañadientes a consulta, luego vuelven y se quedan. Terminamos las cifras y llegamos a la teoría. Empezaremos por mencionar los tipos de violencia. Aquí tenemos la violencia física, psicológica, el abuso sexual, la negligencia, la económica y la fetal. Respecto a esta última, existen estudios que indican que existe relación entre el maltrato fetal y algunos problemas en el desarrollo del niño,
a lo largo de su vida. Sin embargo, no es suficiente para considerarlo como tal. De todos modos, es importante que conozcan de él. Empezamos entonces con la violencia física. ¿Quién no ha sufrido este tipo de maltrato? Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, es todo acto que incluye castigos físicos, formas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que utiliza la intimidación como forma de someter a los niños, niñas y adolescentes. La violencia física contempla manotazos, bofetadas, palizas, patadas, empujones, arañazos, mordiscos, pellizcos, tirones de pelo, patillas y orejas, someterlo a posturas incómodas, quemaduras, obligarlos a ingerir ciertos productos o drogas. Y algunos hacen uso del propio cuerpo, manos, piernas, palos, cables de luz, correa, tres puntas, zapatos, plancha, escoba, cucharones de madera, etc. Respecto a obligarlos a ingerir alguna droga, se hace referencia que existen algunos lugares en donde los papás les hacen probar a sus pequeños hijos un vaso de cerveza. Para ellos, por ser algo cultural, se ve como algo normal. Cuando son niños, los padres creen que es divertido, y cuando son adolescentes, los padres creen que así sus hijos se volverán hombres. Es como una forma de iniciación, así como llevarlos a los prostíbulos. La violencia psicológica no se ve, pero se siente. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas contempla como este tipo de maltrato al uso de sustos y amenazas, explotarlos, menospreciarlos y rechazarlos, aislarlos, ignorarlos y discriminarlos, desatender sus necesidades psicológicas, médicas y educativas, exponerlos a violencia doméstica, someterlos a un régimen de incomunicación o aislamiento, someterlos a situaciones incómodas en las redes. Este tipo de maltrato no deja huellas gráficas, pero hay que ver sus secuelas a lo largo de los años. En la actualidad el número de niños en la calle va en aumento. Recuerdo que una noche salí con unas amigas por el óvalo de Miraflores. Ya era de madrugada e íbamos caminando por la plaza principal, cuando detrás de los carros estacionados vi un grupo de niños durmiendo en la calle, tirados en fila, todos juntitos y abrazados. Tenían en sus manos sus bolsas de caramelo. En ese momento vi a mi alrededor y vi que a unos metros habían patrullas de serenazgo y la gente pasaba, y nadie decía nada, como si fuera algo normal. Tal vez yo recién terminaba mi carrera y no sabía cómo funcionaba el sistema. Venía de provincia y allá no había visto nunca algo así. Tal vez estaba tan distraída que no conocía esa realidad. En ese momento pensé en hacer algo, pero me detuve. Estaba con mis amigas, iba a implicar hacer algo que luego me tomaría tiempo, que quién sabe en qué acabaría, que si nadie hacía nada, entonces las autoridades ya lo sabían y no podían hacer nada. Entonces me fui. Años después, cuando trabajé en el Estado, pude observar la realidad de algunas instituciones. Una de ellas, los albergues, por ejemplo, donde existen abusos sexuales de los adolescentes hacia los niños menores o que sufren de síndrome de Down o retraso mental. He tenido la oportunidad de trabajar en un hospital psiquiátrico, donde he observado que el personal de INAVIF, por ejemplo, lleva a los adolescentes o niños a sus consultas, y su trato es frío e inhumano. A veces hasta los profesionales perdemos la fe de lo que podemos lograr. Lamentablemente, existen muchos profesionales de salud mental que ejercen su profesión no por amor, sino por beneficio personal. Otro punto a mencionar en este capítulo es sobre cubrir las necesidades psicológicas de los niños. Cuán importante es la etapa de la niñez, el tiempo que compartimos con ellos, cuánto sabemos de nuestros hijos, de sus gustos, intereses, de sus propias formas de ver el mundo, cuánto y cómo los escuchamos. Ellos siempre nos están diciendo algo, no solo con su boca, sino con sus actos. Si bien es cierto que la mayoría de los padres llevan a sus hijos a sus controles de salud física, muy pocos se ocupan de su salud mental y de la escuela. La escuela es otro tema con el que todos los docentes lidian. Durante mi acompañamiento y monitoreo de un programa realizado con la UGEL, pude conocer la realidad de las instituciones privadas y nacionales. Ambos carecen de orientación en temas referidos a salud mental.
Pero su principal traba fuera del burocrático son algunos padres de familia, que solo aparecen una vez al año para matricular a sus hijos y según las circunstancias para echarle la culpa a los docentes por los actos de los menores. Estos padres nunca acuden a las escuelas de padres, menos a las reuniones de aula, y por mucho menos cuando el docente los llama de forma personal. Algunos padres creen que la educación de sus hijos es responsabilidad del colegio, pero no es así. El colegio está para aprender materias escolares, para aprender nuevos valores y reforzar valores que vienen de casa. Los docentes no son los padres. No es su obligación enseñarles lo que en casa no se les enseña. Y por último, cuando lo hacen en casa, o no lo refuerzan o simplemente anulan el nuevo aprendizaje, diciendo, tu maestro o tu maestra no sabe nada. Cuando les conviene tienen que hacer lo que dice el docente, pero cuando la enseñanza les abre los ojos ante el maltrato, los profesores no saben nada. Las redes sociales. Otro problema de los adultos. Ni siquiera muchos de nosotros hacemos buen uso y luego les damos a nuestros hijos sus propios celulares para que ellos tengan la responsabilidad de elegir. Existen padres que cuelgan fotos de sus hijos cuando duermen, cuando comen, cuando se bañan, cuando bostezan, cuando van al baño y demás. Los niños pierden la poca intimidad que tienen. Existen padres que cuelgan fotos que avergüenzan a sus hijos. Tal vez para ellos es divertido y gracioso, pero para los niños no. Y luego se preguntan por qué sus hijos no los escuchan, no les hacen caso, y en el peor de los casos se vuelven una copia fiel de ellos. Algunos celebran cuando su hijo de 2 años ya sabe manejar la laptop, el televisor, la tablet o el celular. No se dan cuenta del daño que les causa. Es algo parecido a los padres que visten a sus hijos como adultos. Las niñas van por ahí con sus tops, minifaldas, con tacos, jeans apretados, mostrando el pañal, pintándose las uñas, los labios y los ojos. Estas madres sexualizan a sus hijas y para ellas es motivo de alegría y celebración. Aquí consideré un tema que hace algunos años se volvió un tema de conversación en las redes. Se difundió una noticia donde una psicóloga y mamá dijo que no debemos obligar a nuestros hijos a saludar. Sin embargo, ella nunca dijo que el saludo no es importante. Ella enfatiza en enseñarles a nuestros hijos de acuerdo a su propio ritmo, abrirles un abanico de posibilidades de cómo pueden saludar y refiere que todos los niños son diferentes. Algunos serán más expresivos físicamente, otros en lo verbal y otros serán más reservados. Desde mi punto de vista dependerá de cómo motives a tu hijo y de cómo tú veas el saludo. Por ejemplo, en mi casa no es solo una cuestión de educación, es un gesto de respeto, de cariño y de atención a los demás. Si bien es cierto que muchos padres se avergüenzan y ven como con malos ojos que sus hijos no saluden y ante esto los obligan, están los otros padres que leyeron el subtítulo del informe y se libraron de enseñarle a sus hijos la importancia del saludo. Recuerden que ningún extremo es bueno. La violencia sexual se considera cualquier actividad sexual impuesta por un adulto a un niño, niña o adolescente. Las actividades sexuales consentidas entre niños no se consideran abuso sexual. En nuestro país, los menores de edad son considerados infractores. Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, considera violencia sexual a la violación sexual, la incitación o coacción a cualquier actividad sexual, el uso de niños para la producción de imágenes o grabaciones de abuso sexual, la prostitución infantil y la esclavitud sexual, uso de los niños para el turismo sexual, someter a ver pornografía, someterlos a tocar las partes íntimas del abusador y el exhibicionismo. La mayoría de denuncias son realizadas cuando el acto de la violación sexual ya ha sido consumada, pero existen en el anonimato casos donde los adolescentes ven pornografía o también han sido víctimas de abuso y pueden realizar tocamientos indebidos a menores de edad, en muchos casos a sus propios primos, hermanos o amigos.
Por eso es importante que los profesionales, al tomar un caso de presunto abuso o tocamientos indebidos, estemos preparados. Si bien es cierto que los padres de las víctimas se sienten indignados e impotentes, también es cierto que muchos de los adolescentes se sienten culpables. Es importante escuchar a las dos partes. Eso no hace que entendamos que lamentablemente existe un alto índice de adolescentes infractores, que lamentablemente tras cometer este tipo de actos no tienen responsabilidad alguna. Ahora veremos el maltrato por negligencia. Algunos dicen que es mejor que se peque por exceso que por deficiencia. En los estilos de crianza, que abordaremos en otro momento, este es el que deja la peor de las secuelas, ya que como dice el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, estos padres pecan porque tienen la falta de disposición psicológica hacia sus hijos. Es decir, no les importa. Estos padres no ofrecen reglas, pero tampoco cariño. No gritan, no pegan, pero tampoco dicen nada. Está, pero no está al mismo tiempo. Es el padre que trabaja todo el día y nunca está en casa, o que cuando está, está con el celular en la mano, o leyendo el periódico, o viendo su fútbol, o está reunida hablando con las vecinas, chismeando y criticando a los demás. Estos padres exponen a sus hijos a la violencia de pareja y al consumo de drogas. Son padres que sacian las necesidades de sus hijos comprándoles de todo. Son los que dicen, pero si a él no le falta nada, tiene de todo. Ya le llevé al psicólogo para que hable de su problema. Ya le he dicho que cualquier cosa que necesite, me pida. Esto me recuerda a la canción de Carol. No sé si ustedes la han escuchado, pero cuando tengan la oportunidad, háganlo. Ahí uno de los párrafos dice, Carol tiene mil problemas y su mami no la va a escuchar. Carol quiere hablar con ella, su psicóloga la escuchará. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo, puede comprar lo que puede soñar. Pueden amar, sin embargo prefieren gastar. Si acabas de darte cuenta que eres uno de ellos, no te asustes. Ahora ya lo sabes y puedes hacer algo al respecto. Más adelante te decimos cómo. Muy bien, hemos llegado a la violencia económica o patrimonial, que según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, es una violencia que se refiere a la restricción de los bienes o recursos de una persona hacia su familia. El rango de edad de los casos de mujeres que presenta mayormente entre los 30 y 50 años llega a un 51.7% de los casos reportados, mientras que el grupo de edad en los casos de hombres está entre los menores de 12 años, representando el 45.4%, y los adultos mayores de 60 a más, con un 23.7%. Se puede observar que mientras son las mujeres adultas, en su mayoría, las víctimas de la violencia económica patrimonial, en el caso de los hombres son los niños y adultos mayores los más vulnerables. Respecto a la violencia fetal, el Instituto Nacional de Pediatría refiere que abarca golpes en el vientre, abuso en el consumo de alcohol, cigarrillos o medicamentos, agresiones psicológicas, restricción de alimentos y descanso durante el embarazo, intentos fallidos de pérdida. Producto de esto, el menor puede nacer con malformaciones que afecten su posterior desarrollo físico y o psicológico. Todo esto conforma lo que los pediatras llaman abuso o maltrato fetal, agresiones encaminadas a que el pequeño no nazca o no lo haga de forma sana. En el Perú las políticas de educación sexual son fallidas o casi nulas. No sé si recuerdan que en la escuela, nosotros los de 30 a más, hemos llevado el curso de educación y familia. Lo único que recuerdo de aquel curso es que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Fuera de eso, nunca hablamos de métodos anticonceptivos, del aborto, de planificación familiar y mucho menos de cómo vivir una sexualidad sana y feliz. La superpoblación es una de las causas más importantes de la mayoría de los problemas en el mundo. Se dice que para el 2050 seremos 9.700 millones de personas. Y aunque parezca algo irrelevante, este problema empieza en la decisión de tener hijos o no. Dejando de lado la afectación del planeta, miren a su alrededor.
Y vean, ¿acaso tener los hijos que no podemos atender, a los que no tenemos que dar de comer, no aumenta la probabilidad de violencia familiar, de maltrato infantil, de pobreza, de crisis sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera? Tal vez suene extremista o radical, pero es hora de analizar nuestra realidad. Es hora de actuar. Lamentablemente la violencia es un ciclo. Digo esto porque muchas mujeres que cometen actos contra su embarazo es porque muchas se embarazan porque creen que así sus parejas cambiarán. Otras para retenerlos, otras para vivir de las pensiones, otras porque sus parejas las obligan, otras porque abusan sexualmente de ellas, otras porque la prueba de amor da como resultado el desamor. Todo esto es producto de vivir en un hogar donde hemos aprendido a enlazar el amor con el sufrimiento. Cuanto más amamos, más sufrimos. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo perdona. Nada más alejado de la realidad. El amor es libertad. El amor te deja ir. Es feliz cuando tú eres feliz. El amor te hace querer crecer y ser mejor. Te hace verte como un ser posible de cambiar. Existe la química del amor y la alquimia del amor, pero ese es otro tema. Para volver a donde estábamos, recuerden que si escuchan este video y se sienten identificadas o identificados, busquen ayuda profesional. Nadie puede decidir sobre nuestro cuerpo, ni cuántos hijos vamos a tener o si tendremos hijos o no. Felizmente ahora existimos mujeres que nos sentimos orgullosas y felices de ser madres, de nuestras amadas mascotas. Yo tengo 2 diablillos. Otras somos felices de ser procreadoras de nuestras propias empresas. Ahora ya no es necesario ser madre de carne y hueso, pero aún la sociedad nos señala. Después de todo, el fin supremo de la mujer y su máxima autorrealización es ser madre, pues existen mujeres que no engendraron, pero criaron, y existimos las que somos madres de otras maneras. Para finalizar con los tipos de violencia, quise dejarles 2 nuevas formas de maltrato, que si bien no están catalogadas como tal, existen instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California en México, quienes realizan diversas investigaciones como las que observamos a continuación. Según un estudio realizado sobre los rasgos de personalidad en niños con padres violentos y donde existen peleas de pareja, encontraron que los niños a nivel físico presentan problemas de sueño, desequilibrio en la hormona del estrés y sufren de aumento en la frecuencia cardíaca, que está relacionada a ciertos indicadores de ansiedad. Y a nivel psicológico presentan retraimiento, inhibición y agresividad. Luego observamos que la sobreprotección también es una forma de maltrato. Esta es la nueva moda de los padres jóvenes. Creen que sus hijos son niños que nadie debe tocar, a los que nadie debe decirles nada salvo ellos, si es que lo hacen. Este tipo de padres generan en el niño inseguridad, apego ansioso, frustración, rabietas de niño y de adulto, irresponsabilidad de sus actos. Él jamás se hará responsable de lo que dice o hace. Nunca toma la iniciativa y en algunos casos está relacionada con la presencia o desarrollo del asma. Incluso se han realizado estudios en niños con hemofilia. En otra sesión psicoeducativa profundizaremos en estos 2 temas, incluida la teoría del apego. Llegamos a los factores de riesgo respecto a la violencia en general. Según el modelo socioecológico, existen 4 factores. El factor individual es el que está compuesto por nuestros factores biopsicosociales, que están relacionados con nuestra historia personal. Aquí puede considerarse nuestro sexo, edad, nivel educativo, empleo o ingresos, biología y psicología individual, aquello con lo que vengo al mundo, con todo mi potencial y mis limitaciones físicas y emocionales. Luego tenemos a los factores interpersonales. Este segundo plano cuenta la relación de las personas con su medio ambiente inmediato, las relaciones más próximas como la familia, cónyuges, pareja o amistades. Aquí se habla de las relaciones sociales que se establecen en el barrio, la escuela y a nivel laboral. En el tercer lugar tenemos a los factores institucionales. Aquí hacemos referencia a los comportamientos agresivos que se encuentran institucionalizados.
es decir, aquellos comportamientos cuyas prácticas tienen justificación o aceptación y que están normalizados. Por eso la conformación de las instituciones del Estado como DEMUNA, SEM, Policía Nacional del Perú, hospitales, juzgados de paz, etc. Luego, en el último de los factores, tenemos a los factores estructurales. Hacen referencia a los factores más generales, a la estructura de la sociedad. Aquí lo conforma el Estado y todos sus poderes, la economía del país, la pobreza, etc. Los medios de comunicación juegan un medio importante en esta esfera, ya que son los que se encargan de demostrarnos la realidad o mentirnos sobre lo que sucede. Lamentablemente en el Perú no existe periodismo de investigación. Los medios de comunicación solo nos dejan ver lo que el Estado quiere que veamos o lo que a ellos les conviene. La corrupción está tan arraigada en nuestra sociedad que hasta no nos hemos dado cuenta de que en algún momento todos hemos formado parte de ella. Siempre que he dictado talleres, charlas, escuela de padres y diversas conferencias, me he encontrado con una respuesta común en las personas. Y es que el gobierno no invierte en ellos, que a nadie le importa cómo ellos viven o si en su barrio hay delincuencia, prostitución o venta de drogas. Luego de un tiempo de escucharlos y darles la razón, empecé a leer y encontré que cada uno de nosotros somos el Estado peruano, que somos una cadena de sucesos. Como dice un proverbio chino, el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Para entenderlo mejor, diríamos que todos estamos conectados. Todos los acontecimientos están relacionados y repercuten unos a otros. Hablemos de un ejemplo. Yo vivo frente al parque y la tienda de la esquina vende cerveza hasta altas horas de la noche. Los borrachos orinan en los árboles, escupen, vomitan y luego llegan a sus casas y golpean a sus esposas y a sus hijos. Se gastan el dinero de la comida, etc. Luego el hijo de uno de esos señores, un adolescente con problemas, empieza a buscar a mi hija. ¿Qué hacemos? Ante esto, alguna vez una señora que vendía cerveza me dijo, pero señorita, si yo no vendo, mi vecino le vende y yo necesito el dinero. Exacto. Siempre estamos pensando en nuestras necesidades, en lo que me conviene a mí, pero no pensamos en todas las consecuencias para los vecinos y para las familias. Los que los gobiernan piensan exactamente igual. Ellos a gran escala, claro, pero es lo mismo. No existe mentira blanca ni mentira negra, solo la mentira. No existe corrupto pequeño, solo la corrupción. Si robas un sol, eres igual de ratero que el que roba 1.000.000. Si nos quejamos del Estado, debemos vernos primero a nosotros mismos. Si yo boto la basura en la calle, si tiro la comida por la ventana, si saco la basura a un horario inadecuado, si orino en la vía pública, si vendo en la calle y dejo todo sucio, si uso bolsas plásticas no biodegradables, si cada que puedo cambio de celular, si dejo conectados los enchufes de mi casa, si dejo el agua corriendo, si dejo las luces prendidas, si maltrato a los animales, si dejo que mis perros salgan a la calle y no recojo su desperdicio. Mírense primero ustedes, porque ahí nada tiene que ver el Estado. Esto viene de familia. Y sí, puede que tenga que ver con la educación que nos brinda el gobierno. Pero si pensamos así, entonces esperaremos que todo pase. Después de todo, somos víctimas pasivas del Estado, siempre esperando que alguien nos dé una migaja. La educación no depende de las clases sociales. La humildad, el respeto, la humanidad no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con cada uno de nosotros. Se quejan de que hay delincuencia, pues organícense con la policía de su localidad. Hagan sus juntas vecinales. Hace algunos años trabajé apoyando a la municipalidad de Ate, junto con la policía, los serenos, los gerentes de desarrollo social, de seguridad ciudadana. Dábamos charlas en sus parques, en las mismas comunidades, a altas horas de la noche. No importaba el frío, la hora, el hambre. ¿Saben cuántas personas asistían a escucharnos? Había lugares donde, claro, definitivamente habían 50 personas, 60 personas. Existían lugares en donde solo asistían 10 o 20. Y algunos solo iban porque tenían que ir, pero en realidad no les interesaba. Luego nos quejamos.
Nos quejamos de las muertes por accidente también, pero somos irresponsables. Cruzamos el semáforo cuando debemos de cruzarlo. Están los conductores irresponsables, sí, pero también los peatones que ocasionan los accidentes. Daniel me dijo el otro día, yo no reniego cuando no hago algo para detener lo que sucede. ¿Con qué derecho juzgo y critico si no hago nada al respecto? Así que ya saben, todo lo que hacen afecta a los demás e inevitablemente luego vuelve hacia nosotros. Las consecuencias del maltrato. La Organización Mundial de la Salud nos menciona algunas de las secuelas, pero existen una infinidad más, como el suicidio en niños y adolescentes, el sicariato, que en el Perú ahora comienza a los 12 años, la ansiedad, los trastornos alimenticios, el bullying, el ciberbullying, las adicciones a sustancias químicas como la marihuana, la cocaína y una N de drogas que han ingresado al país, las adicciones a sustancias no químicas como la ludopatía, los videojuegos, el uso inadecuado de la tecnología, de los celulares, el sexting. Las cifras alarmantes crecen respecto a los abortos, las infecciones de transmisión sexual, el aumento de los casos de VIH. Los niños que crecen en hogares violentos son adultos que sufren muchísimo. Son personas inseguras, dependientes, sin metas en la vida, se sienten perdidos, viven por vivir, son los abusadores de grandes. No existe una medición exacta para las secuelas, pero este mundo, como lo vemos hoy, es el resultado de nuestro déficit a nivel familiar. La normalización de la violencia es el efecto por el cual la violencia se ha convertido en algo normal. Casi nadie se extraña de escuchar que alguien le pega a su hijo, le grita o le insulta. ¿Saben dónde aprendemos a ser padres? En nuestros hogares de infancia. Sí, esa es nuestra primera escuela de padres. Algunos rompen con el ciclo y a otros nos cuesta. Veamos en el gráfico que hasta los propios niños, niñas y adolescentes creen que está bien ser castigados por cosas cotidianas. Según UNICEF, el 48% de niñas, niños, justifica la violencia. Y aunque los adolescentes lo aprueban en un 40%, también es una cifra significativa. El motivo de la agresión nos dice que el 70% cree que le agreden por desobedecer, el 24% porque hace cosas prohibidas, el 18% porque le falta el respeto a sus padres y el 10% porque se saca malas notas. En algunas entrevistas con niños, ellos me decían, sí está bien que mi mamá me corrija, yo me voy a portar mejor. Mi mamá me pega porque quiere lo mejor para mí. Este concepto lo llevamos muy arraigado. Esperamos que las nuevas generaciones evolucionen. Llegamos casi al final de la sesión y la pregunta es, ¿qué hacer ante el maltrato infantil? Si eres el padre agresor, lo primero que debes hacer es reconocer tu abuso. Si viste la sesión, ya entiendes qué es el maltrato infantil y conoces los tipos de violencia que ejerces. La mayoría de padres se sienten reacios a recibir ayuda, ya que se sienten juzgados. Este video fue creado para que tú aprendas y comprendas que la forma de crianza ejercida por tus padres fue violenta, cargada de machismo, desigualdad y sin oportunidades de cambio. Este no es tu caso. Si te das cuenta y estás dispuesto a cambiar, busca ayuda profesional. Los psicólogos estamos preparados para escucharte sin juzgar. Te acompañamos en tu propio proceso de crecimiento. Puedes tener puntos ciegos sobre ti mismo que no te dejan avanzar. Después de años de experiencia trabajando con padres de familia, he comprendido que detrás de ese acto de violencia existe una buena intención, mal llevada a cabo. Estoy segura de que detrás de los golpes y gritos, quieres que tus hijos sean mejores que tú, que no vivan lo que tú has vivido, que tengan las oportunidades que tú no has tenido. Sé que tienes buenas intenciones. Ese no es el problema. La dificultad es que aprendiste en tu hogar de niño que la violencia y el miedo corrigen y hacen mejores personas. Recuerda, existen diversos métodos efectivos para la crianza de los niños, pero ninguno es efectivo si tú no cambias primero. Sí, esta es la buena noticia, o para algunos la mala noticia. Primero debes cambiar tú. Dependiendo del tipo de terapia que inicies, podrás mejorar. A la par puedes llevar consejería y orientación en la crianza de tus hijos.
El segundo paso es reconocer. No te olvides que ser padre es una tarea difícil, que así como tienes aciertos, también tienes desaciertos. Si tienes a tu pareja al lado, es la primera persona con la que debes de hablar. Nadie mejor que ellos para escucharnos con amor. Si no tienes pareja, pero cuentas con una red de amigos sólida, habla con ellos. Y si crees que no es suficiente porque tu problema es más complejo, busca ayuda profesional. Recuerda que buscar apoyo no es símbolo de debilidad. Por último, establece barreras con la generación anterior. Si reconoces que tus padres ejercen la violencia hasta el día de hoy, recuerda que el padre ahora eres tú. Tú puedes crear tu propia forma de crianza. Si tus padres no respetan tus decisiones, es momento de evaluar la relación con ellos. Háblales y explícales que entiendes su manera de pensar, pero que tu estilo de crianza será diferente y que ahora el que decide sobre sus hijos eres tú. Si aún así, después de conversar, no llegan a ningún acuerdo, es tiempo de avanzar. Cada uno tiene su propio momento. Ahora bien, ¿qué pasa si no soy el agresor, pero soy testigo de cualquier tipo de violencia? Pues tengo que ayudar. Recuerda, la indiferencia es una forma de violencia. Ya hablamos del efecto mariposa. Si escuchas pelear a tus vecinos o si escuchas llorar mucho a un niño o lo ves descuidado, llama a la línea 100. Es gratuita. O acude a la DEMUNA o al CEN para reportar el caso. Si deseas, puedes hacerlo de forma anónima. Lo importante es que actúes. Recuerda que ir a la DEMUNA o al CEM no es para denunciar. Cuando ellos toman el caso, lo que hacen es brindar ayuda legal, psicológica y social. Ellos hacen un seguimiento con las familias. Es importante que comprendas que no debes juzgar. El maltrato infantil tiene diversos orígenes, como ya hemos mencionado anteriormente. Existen mujeres que sufren violencia y el maltrato hacia sus hijos es una forma de expresión, es una forma de pedir ayuda. En el fondo quieren que alguien haga algo por ellas. Muchas sufren de depresión y no lo saben. Lo más importante para actuar es ir con la disposición de ayudar y de escuchar, no de amenazar. Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión. Recuerden que cada semana realizaremos una sesión psicoeducativa, donde hablaremos de diversos temas. Si desean, pueden escribir sus sugerencias. Si han pensado en iniciar terapia, Daniel y yo los esperamos. En las diapositivas están nuestros números. Pueden ingresar a nuestra página Centro Psicológico Conectados y también nos encontrarán ahí. Si desean contactar con nosotros para cualquier tipo de capacitación relacionado a temas de salud mental, para escuela de padres, hospitales, organizaciones juveniles o de cualquier índole, iglesias o diversos organismos, no duden en llamarnos o escribirnos. No están solos. Si están desesperados y no cuentan con apoyo económico de su familia, nuestro centro cuenta con su área de apoyo social.